Suki, tuve un caso, en estos días me llegó, y como ese caso hemos tenido varios más. Una persona que compró una propiedad hace mucho tiempo y desconocía de que tenía que actualizar la misma. Vino, la actualizó y le cayeron todos esos impuestos. Nos dimos cuenta y ella nos pregunta que qué podía hacer. Imagínate que los impuestos eran $100,000, ¿ok? Wow. En impuestos de inmueble. Esos $100,000 de impuestos de inmueble, ella desconocía que tenía que pagarlos, porque dice que nadie le dijo que ella tenía que pagar impuestos de inmueble. Ahora bien, esa deuda viene a partir del 2010, que ella adquiere esa propiedad. Pero allí, cuando nosotros revisamos, nos damos cuenta de muchos factores que, obvio, la persona no tiene por qué saberlo, porque para eso busca a profesionales del derecho que se encarguen de ver, oye, aquí puedo solicitar tal cosa, aquí me puede beneficiar tal cosa y hasta puedo solicitar un arreglo de pago. Pero son cosas que las personas desconocen con el tema de los impuestos de bien inmueble. Bueno, y es impresionante el desconocimiento que hay, entendiendo que ante el incumplimiento del pago del impuesto del bien inmueble, las personas, los panameños, podemos ser sometidos a procesos de cobro coactivo a través del juzgado ejecutor de la DGI. De aquí surge la importancia de saber que al momento en el que nosotros adquirimos una propiedad, adquirimos un préstamo hipotecario, no solamente basta el pago de la hipoteca, el pago del mantenimiento, el pago de los seguros, sino que también existe una relevancia a la hora de que tenemos que pagar nuestros impuestos de bien inmueble. Así es, así es. Parece increíble, pero las personas desconocen que tienen que pagar impuestos de bien inmueble. O sea, van adquiriendo propiedades en el tiempo y no saben que tienen que pagar un impuesto de bien inmueble. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando o los llaman o vienen y necesitan vender. Y al vender, entonces tienen el problema. Bueno, imaginémonos esto, después de tanto tiempo que tengo yo una propiedad, me doy cuenta entonces de que tengo una deuda con el Estado panameño arriba de $20,000. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cuáles son las consecuencias que yo pudiera afrontar? Todas estas son temas importantes y de vital importancia y por eso nosotros aquí hablamos de este tipo de temas en materia de derecho, que lo que queremos es llevar ese mensaje a todos los ciudadanos de conocimiento. Es de vital importancia el tema que estamos hablando el día de hoy y por esta razón yo me siento súper contenta y feliz de que la licenciada Grisela Aparicio nos esté acompañando para poder dar docencia en un tema que de verdad sé que les va a gustar. Grisel. Y yo estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias por la invitación y poder brindar un poco del conocimiento que tengo para ayudar a las personas a que sepan la importancia de pagar los impuestos de inmuebles. Esto es lo que hacemos aquí en Hablemos de Derecho con Suki Yar, en donde vamos a abordar mucho más temas de interés y de relevancia, así es que ya sabes. Definitivamente hay muchas preguntas sobre este tema y estamos aquí para poder responder a las mismas. Ok, y me encanta porque de eso se trata. En ese sentido de la cantidad de preguntas, porque de hecho yo tengo muchas, vamos a empezar. ¿Cuáles serían las consecuencias de yo no poder o de que yo no pague ese bien impuesto de inmueble? ¿Qué repercusión tendría para mí como panameña el no pagar ese impuesto de bien inmueble? Entras en un proceso, te pueden secuestrar tus cuentas bancarias, debes al Estado y si tú quieres vender esa propiedad no la puedes vender porque no estás paz y salvo con el fisco. Entonces sí son muchas las repercusiones que tú tienes al deber ese impuesto de bien inmueble. Es decir, entonces que entraríamos en un proceso de secuestro donde la institución regente que va a ver esta materia entraría entonces a verificar con cada banco si la persona tiene algún tipo de cuenta para poder hacer el respectivo secuestro y en ese sentido, pues como panameños quedaríamos involucrados en una situación que no nos gusta, que no se va a poder vender la propiedad si es lo que quisiera y vamos a tener que enfrentar un proceso jurídico que al final es desgastante. De aquí la importancia también de poder que nosotros acudamos a poder actualizar nuestra propiedad, que entendamos el escenario.
aparte de este tipo de situaciones que has comentado, que son como consecuencias, tú como experta en el tema, que has visto un montón de casos, ¿qué recomendaciones tú les pudieras dar a los ciudadanos en el sentido de pagar su impuesto de bien inmueble? Más o menos, ¿cuál sería el procedimiento a seguir que tiene que hacer un ciudadano panameño que tiene una propiedad y que tiene esta obligación? Lo acabas de mencionar. Lo primero que las personas tienen que hacer es actualizar la propiedad en ANATI. Ok. Al actualizarla, se va a ver cuál es el valor del terreno y el valor de mejoras de la misma. Dependiendo de cada cosa, no puedes ir a pagar de una vez. Tú tienes que sentarte y ver qué beneficio fiscal puedes aplicar. O sea que hay beneficios fiscales. O sea, estoy hablando en beneficio fiscal en el sentido de que, ejemplo, tú compraste una propiedad en el 2010. Ok. Y esa propiedad, tú no sabes, tú desconoces del tema, pero tú fuiste y actualizaste. Entonces te cayeron los impuestos. Vamos a hablar por número. Ves que yo tengo que pagar $10,000 en impuestos. Bueno, tengo la plata, lo voy y lo pago porque yo no quiero problemas con el Estado para pagar mis impuestos. Pero tú no tenías que pagar esos impuestos. Tú lo que tenías que hacer era solicitar una prescripción porque tú tenías impuestos prescritos allí. Ok. Entonces, además de que tenías impuestos prescritos, tú podías ver, tú nunca solicitaste una exoneración y tú tenías derecho a una exoneración, ya sea por 20, 10 o 5 años, dependiendo de cuánto te costó esa propiedad en su momento. Entonces, dependiendo de eso, allí... Ejemplo, ya te queda de deuda ¿cuánto? Bueno, pues puedes solicitar entonces un arreglo de pago diferenciado que actualmente se puede solicitar y ese arreglo de pago diferenciado te elimina el 85% en intereses y recargos. Okay. Entonces, esa deuda de $10,000 quizás tengas que pagar, qué sé yo, $2,000, pero por el desconocimiento, entonces tú fuiste y pagaste los $10,000, pues. Okay. Y los otros 8 los perdiste por desconocer qué beneficio podías aplicar en ese momento. De todo lo que has mencionado me llamó la atención una palabrita muy importante que nosotros como abogadas las conocemos, pero que tal vez los ciudadanos no. Explícame cuando hablas de prescripción. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los requisitos y las condiciones para que yo pueda decir en materia de impuesto de bien inmueble que esa deuda o ya yo entro dentro de ese beneficio, si se le puede llamar así, a solicitar una prescripción? Ok, la prescripción no es más que esa deuda que tú tenías con el fisco precluyó. Okay. O sea, ya no existe. Ya el Estado culminó el término que él tenía para poder cobrarte ese impuesto. Entonces tú tienes como beneficio solicitarle al Estado, oye, ¿sabes qué? Ese periodo fiscal de ese impuesto de inmueble, ya yo no te lo tengo que pagar. Así es que elimínalo de la deuda para yo ver cuánto es lo que te debo y pagarte. Eso es lo que significa la prescripción. ¿Y hay un término prudente? ¿La ley establece algún término para la prescripción? ¿Son 5, 2, 3, 4 años? ¿Cuál sería el término? 10 años en impuesto inmueble. Ok, perfecto. Bueno, todos estos son datos que verdaderamente nosotros muchas veces desconocemos porque no tenemos la información al detalle y por eso la importancia de hablar sobre estos temas. Una pregunta que no quiero dejar por fuera. Supongamos que yo compré una propiedad que hoy por hoy me costó, qué sé yo, $50,000. Yo le he hecho adecuaciones, yo le hice remodelaciones. Entra también a la hora de que yo tengo que pagar ese impuesto, esas remodelaciones que yo le hice también se van a entrar a consideración, se tiene que hacer avalúo. ¿Cómo sería el procedimiento a seguir? Ok, en ese caso tú le hiciste remodelaciones, ¿verdad? Para poder hacerle las remodelaciones tú tuviste que haber solicitado los permisos para la construcción. Sí, el permiso de construcción. Ajá, entonces, eso lo tuviste que haber registrado en el registro público como nuevas mejoras. Pero no todos los panameños hacemos esto. Exacto. Porque seamos realistas, aquí no todo el mundo saca permiso de construcción y esa es una realidad y ese sería otro tema, pero si usted no saca su permiso de construcción, quiero que sepa que la autoridad local, es decir, las alcaldías, los pueden multar, pero ese es otro tema. Entonces, ¿cómo hacemos si no todo el mundo saca su permiso de construcción y reporta las mejoras al registro público? Bueno, en ese sentido, ya es más bien, es cuando vas a vender esa propiedad es que tienes el problema. Okay. No es que, o sea, si tú las declaraste y están en el registro público, obvio, puedes solicitar una exoneración por nuevas mejoras. Okay.
pero cada caso es diferente, cada caso es un mundo. O sea, aunque tengamos la misma casa, la misma barriada, a ti te costó un poquito más, a mí me costó un poquito menos y no vamos a pagar el mismo impuesto. Wow. Entonces, cada caso tiene su nivel de dificultad. Pero en lo que sí te puedo decir es que esas propiedades existen hasta casas construidas que no tienen permiso de construcción. Sí, esa es la realidad de nuestro país. No todo el mundo se acerca a la autoridad local a solicitar ese permiso de construcción, porque bueno, nosotros somos muy dados de, bueno, contrato a esta empresa para construir o contrato al albañil, que aclaro, aquí no estamos diciendo que no es la vía, pero no somos muy dados de repente a hacer esa dinámica de pedir el permiso de construcción, que es por ley y que sí lo deberíamos de hacer. Entonces, en ese sentido, cuando yo quiero declarar o pagar mi impuesto, si no tengo esas mejoras declaradas, entonces ahí sí la persona va a tener una dificultad. Es que no va, o sea, ejemplo, un terreno que en su momento costó, yo qué sé, menos de $10,000. Okay. El caso normal que pasa, que he podido ver, esa propiedad no tiene mejoras. Pero sin embargo hay una casa allí, pero eso no paga impuestos porque no está declarado en el registro público. Si no está declarado en el registro público, mal podemos ir a Nati y actualizar qué cosa, si el valor catastral sigue siendo $10,000. Wow, yo me quedo con esa, impresionante, y de verdad que quiero que nos quedemos con ese mensaje de la importancia de declarar las mejoras, porque esto significa que si mi casa me costó a mí hoy $20,000 y han pasado 10 años y yo construí la super casa, le hice una casa de 2 pisos, le puse lo más bonito que hay y yo no declaré las mejoras, entonces quiere decir que no hay un aumento en lo que costaba la propiedad. Catastralmente no, pero Okay. si le haces un avalúo, vas a tener un avalúo que te diga cuánto es el valor de esa propiedad, y el avalúo sí, entonces lo puedes registrar, pues, para pagar los impuestos que realmente son. Ya sabemos que el no pagar el impuesto de bien inmueble nos trae a nosotros consecuencias y afectaciones. Ya sabemos que podemos enfrentar un proceso jurídico en el que nos vamos a ver sometido a una serie de condiciones impuestas por el Estado que no son de forma arbitraria, sino que son por ley. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si la propiedad que está a mi nombre y yo nunca le hice el pago del impuesto del bien inmueble, pero la persona fallece? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿A quién le queda la deuda verdaderamente? ¿A los hijos? ¿Hay prescripción de la deuda? ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso, los que tienen el derecho de heredar tienen que presentar el proceso de sucesión. Pero acuérdate que para poder traspasar una propiedad, esa propiedad tiene que estar paz y salvo. Sí. Entonces, esta propiedad, si el propietario que falleció nunca pagó el impuesto de inmueble, ese impuesto de inmueble permanece a la finca, a la propiedad. O sea, ese impuesto de inmueble no es del propietario. Ellos van a tener que ver si esa deuda, parte de la deuda prescribe, cómo pueden hacer para obtener algún tipo de beneficio. O sea, van a tener que ver en materia fiscal qué elementos pueden utilizar a su favor al momento de ver la deuda que tenga ese inmueble. O sea, es decir, a lo que entiendo es lo siguiente, es decir, la persona fallece, la casa estaba a nombre de la persona, pero el impuesto en efecto es de la finca. Uh-huh. Hay que hacer un juicio de sucesión. Si el dueño de la propiedad o la dueña de la propiedad que falleció dejó en herencia esa propiedad para sus hijos, ellos igual serían responsables entonces de la deuda. Es correcto. Igual tendrían que hacer todo el trámite de verificar cuáles son los beneficios que tiene, qué dice la ley. O sea, palabras más, palabras menos, no hay ninguna forma de que ese impuesto quede en el olvido, sino que tiene que haber un responsable que pague la deuda. Es correcto, es correcto. Seguramente en este momento, tú que nos estás viendo en este podcast, tienes un montón de preguntas y tienes muchas dudas sobre qué es lo que verdaderamente deberías saber o deberías hacer, ya que tú tienes ahora con esta información el conocimiento. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? ¿Qué nos recomiendas, Grisel? Bueno, lo primero es actualizar en ANATI, pero no ir solo. Okay. O sea, tú tienes que ir con alguien que sepa de la materia. ¿Por qué? Mira, nos ha pasado varias veces que, ejemplo, tienes el valor de terreno, valor de mejoras, que eso hace el valor catastral de la propiedad.
pero muchas veces o ponen el valor de mejoras en terreno, el del terreno en mejora, y eso al momento del impuesto, de pagar el impuesto, eso es un caos. O son dos propietarios y nada más ponen que es un propietario. Entonces es importante que vaya una persona que sepa revisar, oye, esto es lo que hace falta, o que si la persona va, pueda identificar que se la actualizaron correctamente. También, luego de que actualizas en ANATI, tienes que ir a la DGI a solicitar el NID, que es el número de identificación tributario de esa propiedad, porque créeme, muchas veces le pedimos a la persona, ¿tiene el NID? Y adivina qué me da. El NID de su cédula. Okay. O sea, yo dije no, pero es de la finca. Dice, sí, pero la finca es mía. Yo, ajá, y entonces, no, es el NID de la propiedad. O sea, la propiedad, el RUC de esa propiedad es el número de finca con el código de ubicación, y el NID puede ser el mismo de tu cédula, pero va enlazado al RUC de esa finca. Luego entonces allí es que se ve dentro del e-tax de esa propiedad cuánto, desde a partir de cuándo te están cobrando ese impuesto, si está bien actualizado, la información catastral, uno se va al registro público, revisa que todo esté bien y luego allí nos damos cuenta qué beneficio fiscal puede aplicar. Ya ahí nos daríamos cuenta si tiene una prescripción, si le podemos solicitar un tipo de exoneración de mejora, o si ya entonces entra en patrimonio familiar o vivienda principal, depende de la ley al momento de que adquirió esa propiedad. Bueno, de ahí la importancia, porque muchas veces, y de hecho este podcast lo estamos haciendo para poder dar docencia y conocimiento, y de ahí la importancia entonces de que cuando tenemos este tipo de situaciones se hagan acompañar de profesionales que manejen el tema, que sepan cuáles son los pasos a seguir y estar siempre pendiente para que al final pues la persona tenga un final feliz en materia de un proceso que si no va acompañado de profesional pues se le puede complicar. Así es. ¿De quién es la responsabilidad verdaderamente de comunicar cuál es la obligación que nosotros como ciudadanos tenemos en el tema de pagar nuestros impuestos de bien inmueble? ¿Quién verdaderamente tiene que hacer docencia diaria de manera categórica, reiterada, para nosotros los ciudadanos panameños, para que al final del día no tengamos ningún tipo de escenarios que pueden ser graves hacia nosotros mismos? ¿Quién nos dirías tú, Grisel, que es la persona encargada de poder a nosotros como panameños educarnos con el tema de el pago del impuesto de bien inmueble? Ok, sería el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos. Ellos deberían de hacer campañas para comunicar que en realidad nosotros tenemos que pagar impuestos, que es nuestra obligación como contribuyentes, como personas que vivimos en un país, y también ir a las escuelas, okay, porque desde las escuelas tú no sabes que tienes que pagar impuestos. Entonces, cuando ya tú estás grande, tú no cuentas. O sea, no tenemos una cultura tributaria. Así es. Y esto es lo que se necesita para no estar en el desconocimiento, porque el desconocimiento es el que nos hace fallar como ciudadanos responsables. Así es. Es como yo siempre lo he manifestado. La base de todos en nuestro país tiene que ser la educación. Y la educación en varios temas de importancia y de relevancia. Educación en materia de impuesto tributaria, educación en materia de conducción vial, de todas las reglas de tránsito, y que desafortunadamente como país no la tenemos. Entonces esta es la realidad en la que las instituciones deben abocarse diariamente, constantemente, porque cuando hablamos en materia de gobierno abierto y transparencia, las instituciones tienen que ser cercanas a los ciudadanos. No todo el mundo, la verdad, es que maneja una red social. No todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías. De aquí surge la responsabilidad de las diferentes instituciones de educarnos, de culturizarnos y de concientizar sobre nuestras obligaciones y también nuestros derechos. Por eso yo estoy muy agradecida contigo, Grisel, de habernos acompañado en este podcast que lo que busca es hacer eso, docencia, culturizar, y de verdad que ha sido un honor compartir este podcast contigo. Oye, gracias a ti por la invitación y esperamos vernos nuevamente en otro programa. Así será, y muchos otros temas más, ustedes los van a ver aquí, a los que les agradezco haberse mantenido en este podcast ya en su parte final. Estén atentos a los próximos podcasts que vienen aquí en Hablemos de Derecho con Suki Yard.